Bien, vamos a empezar con lo que son funciones, en las cuales nosotros la clasificación de las funciones tenemos de dos formas. Una que son algebraicas y otra que se le conoce como trascendente. Dentro de las algebraicas podemos tener las funciones polinómicas, racionales, radicales y a trozo, en las cuales las polinómicas, que se refiere poli, que son muchos monomios, están con la constante de primer grado y en algunos casos de segundo grado, que se le conoce como las cuadráticas. Luego también tenemos funciones trascendentales. Las trascendentales tenemos las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Existen estos tipos de funciones que tienen esta manera. Siempre nosotros en las funciones algebraicas vamos a tener de esta forma. En las trascendentales se tiene de esta manera que siempre se va a ir al infinito y estas líneas punteadas se le conoce como asíntotas. Este es un recordatorio de lo que era cálculos básicos en la parte de funciones y ahora vamos a reforzar con mucho más detalle. Empezamos con las funciones algebraicas. Son expresiones en donde se combinan una o más variables con diferentes exponentes. Puede ser de primer grado, puede ser de segundo grado, puede ser de tercer grado. Y también están formadas por números racionales, que vienen a ser los números racionales, son aquellos que llevan raíces cuadradas, raíces cúbicas, que se relacionan a través de las operaciones de adición o suma, sustracción o resta, multiplicación y división. A partir de este tipo de funciones se desprenden cuatro distinciones: funciones polinómicas, funciones racionales, funciones irracionales y funciones a trozos. En las funciones polinómicas, su mismo nombre lo define, poli, que son muchos monomios. Tenemos la función constante, la de primer grado, segundo grado, tercer grado, etc. Las funciones constantes, su mismo nombre lo dice, son una constante que cada vez que tú des un valor en el x, acá tenemos el eje x, acá tenemos el eje y, todos los valores de x, cuando tú le des cualquier valor de x hasta el infinito, siempre tu función f de x va a ser un mismo valor. En este caso del ejemplo, el f de x es el número 3. Para un x1, f de x siempre va a ser 3. Para un x2, f de x va a ser 3. Por eso se le conoce que es una función constante. Luego tenemos la función de primer grado, que puede ser la función lineal, la función afín y la idéntica. Tenemos las gráficas, por ejemplo, de esta función lineal. Siempre, como su nombre dice, es una simple línea. Es una línea. Puede ser la función y es igual a 2x o f de x es igual a 3 medios de x. La función afín son semejantes a las lineales, son sinónimos. Tenemos de esta manera, cuando es una x, cuando puede ser cualquier valor de x, va a ser el mismo valor en y. Y acá tenemos una función polinómica o es una función de segundo grado. Si lo notas acá en esta parte de y, sabemos que y viene a ser f de x, que es igual a x cuadrado menos 5x más 5. Es como que fuera una ecuación cuadrática, pero por ser y viene a ser una función. Y siempre la forma de una función cuadrática siempre va a ser de esta manera, de forma cóncava. Si la gráfica se va hacia arriba, se le conoce como una gráfica cóncava ascendente. Mientras que si va hacia abajo, es una cóncava descendente. Cada vez que tú tengas una ecuación tipo cuadrática de segundo grado, va a tener de esta manera. Acá también tenemos esta gráfica de una función polinómica, que son diferentes. Cada función tiene un tipo de gráfica. Acá, por ejemplo, tenemos una función racional,
Si puedes ver acá, f de x es igual a x más 1 sobre x menos 1, es una función racional porque es una división. Y cada vez que hay división, siempre hay esta línea azul. Esta línea azul viene a ser lo que es la asíntota. También tiene de esta forma. O sea, basta que tengas una racional, o sea, en fracción, siempre va a tener una asíntota y va a tener dos gráficas, una ascendente y una descendente. Así es, ascendente por lo que va arriba y descendente por lo que va hacia abajo. Y acá tenemos, por ejemplo, una función. Dime, pregúntame. ¿Tienes alguna consulta? Está siguiendo. Ok. Ahí ya. No, todavía no. Entonces, ¿perdón? Acá tenemos, por ejemplo, f de x es igual a 2 más raíz de x más 4. Entonces, este es otro tipo de función. Y si te observas, acá tienes una raíz. Cada vez que tengas una raíz, siempre va a salir como una línea media horizontal. Bien puede ser ascendente, que va hacia arriba, o también como esta que va hacia abajo, de forma descendente. ¿Por qué? Porque si aprecias acá la función, es una función negativa. Y siempre cuando es negativa, es de forma descendente. En cambio, cuando es positiva, va hacia arriba. Esta tenemos la función a trozos, son aquellas que vienen definidas con distintas expresiones. ¿Por qué le llaman a trozos? Si observas las líneas verdes, la ves que no está continua, están como que fueran partidas, ¿no? Entonces, estos le llamamos funciones a trozos. ¿Y cómo se representa? Mira, acá por ejemplo tenemos 2x, cuando x es menor o igual que menos 1, 2x más 1, con este dominio, que x es menor o igual que 1 y mayor que menos 1, esta función menos 2x más 11 sobre 3, que tiene otra condición del dominio, y x menos 1, que tiene otra función. Cada una de estas funciones va a tener su propio gráfico, y no necesariamente van a estar unidas, porque todo depende de qué, depende de lo que está mandando el dominio. ¿No? Entonces, por eso se llama a trozos. Función a trozos son aquellas funciones en las cuales se le observan como que fueran pedacitos. Luego tenemos la función valor absoluto. Esta valor absoluto siempre va a ser positiva. Mira esta forma. Por ejemplo, acá tenemos como que fuera una parábola, pero no es una parábola completa, sino que justo en esta parte tiene una parte cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que le va a dar? Esta función, x cuadrado menos 2. Y valor absoluto, ¿por qué? Porque siempre en el valor absoluto te va a salir un valor positivo. Por más que tú le des negativos en x o en esta línea x, siempre tus curvas te van a salir hacia arriba. Positivo por ser que valor absoluto. Luego también tenemos función parte entera, que es una función que a cada número real hace corresponder a un número entero. Y su gráfico es un infinito número de líneas escalonadas. Por ejemplo, mira, esta es una función en que pareciera como que fuera una escalera. Solamente tiene un intervalo. Por ejemplo, acá tiene entre 2 y 3, tienes esta función. Entre 3 y 4 tienes otro pedacito de función y así sucesivamente. ¿Por qué le llamamos escalonada? Por lo que si te observas, pareciera que fueran escalones. Estas funciones no es continuo. ¿Por qué razón? Porque tú ves que son pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y cada una tiene un dominio especial. Luego tenemos las funciones trascendentales. Dentro de las trascendentales tenemos las funciones exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas. Estas funciones trascendentales tienen de esta manera los gráficos. Van hacia arriba. Siempre van hacia arriba. Por ejemplo, acá esta función, si observas en el azul, y es igual a 0.5 elevado a la x, entonces acá tenemos una exponencial. Y si te das cuenta, en el eje Y jamás te van a salir negativos.
siempre tus curvas que van a graficar siempre va a ser hacia arriba. Puede ser ascendente como la roja, como la negra, y esta azulita como que es descendente. Viene de arriba y bajas. Entonces, siempre en una exponencial, las curvas, la función va a ser positiva. Luego tenemos las gráficas logarítmicas, que tienen de esta forma y de esta otra manera. Por ejemplo, acá tenemos la logarítmica, la función logarítmica, f de x, o y también que se conoce, es igual al logaritmo de x en la base 2. Acá f de x o y es igual al logaritmo de x en la base 1/2. Esto de acá solamente lo estamos nombrando porque todavía no nos corresponden decirlos. Y por último tenemos, por ejemplo, las trigonométricas, que son las seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿No? Acá, por ejemplo, miren cómo son las gráficas. Acá tenemos un coseno. La gráfica siempre va a ser de esta manera. El seno, que es casi semejante, pero la diferencia del coseno pasa por el punto 0,0, asciende y desciende. La tangente siempre va a tener esta manera, esta forma, en donde las líneas rojas, que vienen a ser las líneas rojas, ¿te recuerdas? Las escaleras, ¿no? Las asíntotas, ¿no? Son las líneas verticales rojas, siempre son las asíntotas. Lo de las escaleras eran las funciones escalonadas, ¿no? Que justo tenía de forma horizontal. Acá, por ejemplo, también tenemos, sí, la secante. Mira, la secante, cada vez que tú veas una línea vertical, no horizontal, sino vertical, de color rojo, entonces ahí tú vas a ver de que son asíntotas. ¿Qué significan las asíntotas? Son unas líneas en la cual permiten que tu función siempre va a ser infinito en ese rango. Por ejemplo, si yo tengo de acá de menos 3 pi medio hasta menos pi medio, acá hay un rango, un dominio. Y tú ves acá esta de color azul, es una función, la gráfica de una función, y jamás van a cruzar las asíntotas. Las asíntotas son como barreras en la cual hace que la función pase muy cerca a esa línea, pero jamás la van a chocar. Porque ¿qué va a pasar si tomamos estos valores de las asíntotas? Simplemente se hace infinito, indeterminado. Entonces nosotros no podemos tocar. Entonces siempre cuando son funciones trigonométricas, la vas a ver de esta manera, ¿no? Y luego ya vamos a ver lo que son los gráficos para poder hacerlo. ¿Has trabajado con papeles milimetrados, Aponte? No, con eso no. No has trabajado con papel No milimetrado. trabajo con eso. Ok. Entonces será motivo ¿Qué es para eso? poder... No sé. No, son unos papeles en los cuales tienen unos cuadritos que justamente se utilizan para poder hacer las gráficas de las funciones. Entonces estas gráficas te salen, como Ya. decir, perfectas. Entonces ahí tú lo puedes diferenciar cuando son funciones trigonométricas, cuando son funciones lineales, todo lo que hemos repasado anteriormente, ¿no? Luego acá también tenemos las referencias Sí. bibliográficas. Si gusta, tú puedes entrar a cualquiera de estos links para que puedas afianzar tu conocimiento. Y acá te dejo unos Esos links ejercicios. van a estar ahí, ¿no? Sí, en cuanto a la diapositiva, todo esto está dentro del trabajo, o sea, dentro de lo que es. Por ejemplo, acá tenemos, dice, representemos las siguientes funciones. Como ahorita no podemos hacerlo en pizarra, entonces esto Ya. te voy a decir más o menos cómo es que vamos a hacerlo para que lo puedas participar. ¿Sí?